Vamos a tratar con él sobre la educación inclusiva, el lado humano de la academia. Bienvenido acá a WQ Noticias. Muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto, Paul, un gusto también, Luis Antonio, qué bueno verte. Y muchas gracias a la cadena, muchas gracias por la transmisión, por la invitación. En realidad uno se siente realmente muy agradecido por la invitación y por el espacio que ceden a la academia para poder conversar sobre temas de mucha importancia. ¿Es factible brindar una educación inclusiva en todos los aspectos? Por las cuestiones técnicas sobre todo, a veces se dificulta, ¿no? Hay gente que no sabe cómo proceder y entonces mejor, ¿sabes qué? No. Pero sí es factible, sí se puede. Sí, no es nada difícil, nada del otro mundo. Sí se puede. Mira, el tema de la educación inclusiva es un tema complejo, no lo podemos tampoco simplificar, es un tema complejo, pero sí es posible. O sea, en respuesta a tu pregunta, sí es posible. ¿De qué depende que sea posible? Depende, actualmente estamos más en una conquista de la educación inclusiva como un acto, digamos, más normativo, más legal, que como un acto de hechos. Nosotros debemos pasar en este momento de los derechos a los hechos. Los derechos están proclamados, todas las constituciones, la normativa, Declaración de Salamanca, Convención Internacional de los Derechos del Niño, todos los derechos están proclamados y consagrados. Las constituciones de cada país. ¿Dónde está el tema? En pasar de esa proclamación de derechos a los hechos. Ahí es donde está el problema. La práctica. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Para resolver ese problema hay que hacer una apuesta definitiva por la formación de los maestros. La formación del maestro es clave para la educación inclusiva y hoy hay que poner un énfasis particular en la contribución de la familia y en la generación de una cultura inclusiva a nivel de toda la sociedad. Pero para llegar a esa cultura es necesario el adiestramiento, porque tampoco es que yo quiero, ya, yo puedo querer, pero no tengo el conocimiento, entonces me voy atropellando en cada paso, que creo que es lo que ha pasado en nuestra realidad. Exacto. Hasta este momento. ¿Por qué no poder llegar a ese nivel? ¿Qué es lo que hace priorizar el tema de los hermanos discapacitados para poder manejarlo al nivel adecuado? Es importante hacer un planteamiento diferente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Hasta ahora se ha decretado más la inclusión que ha avanzado en la creación de las bases para lograrla. Entonces, nosotros, en primer lugar, hay un concepto que es muy importante, que es el concepto de diseño universal del aprendizaje. Este es un concepto que no viene incluso de la pedagogía, viene de la arquitectura, de los años 80. Y se trata de cuando uno diseña el aprendizaje, igual que cuando se diseña un edificio, una obra, uno conciba que todos los espacios, todo lo que ahí se ofrece pueda ser accesible para todos. Lamentablemente en la educación eso no siempre ha pasado. Y entonces, desde que uno llega a la infraestructura de la escuela, distintos tipos de barreras, no solamente las físicas, también sobre todo las barreras culturales, psicológicas, la no aceptación, el rechazo, en algunos casos ya extremos el bullying, pues hace que eso dificulte la inclusión. Hay que ser también muy claros, hay muchas aulas en el mundo que están sobrepobladas de estudiantes, entonces un aula con 40, 42, 45, es muy difícil brindar una atención personalizada, individualizada, como la que una persona con discapacidad requiere. Y eso también implicaría tener en las escuelas toda la infraestructura y también todos los recursos. Pero entonces el asunto no pasa necesariamente por la voluntad, sino por la falta de la normativa que obligue a todas las instituciones, a todos los funcionarios a cumplir los parámetros de respeto a los hermanos con discapacidad en el proceso de formación. Exacto. Hay que, incluso Ecuador en algunos casos es un país modelo a imitar, fíjate, esas son a veces las contradicciones. Te voy a poner un ejemplo, les voy a compartir un ejemplo. En el reglamento de régimen académico del Consejo de Educación Superior en Ecuador, las personas que dominan, digamos, bien la lengua de señas del Ecuador, la lengua de señas de las personas sordas, pueden acogerse a un beneficio de que eso se les reconozca como una segunda lengua y no tendrían que acreditar, digamos, el dominio del inglés como segunda lengua. Si dominan la lengua de señas de los sordos y eso se puede acreditar, ya sale con otro idioma, es otra lengua. Es como cuando se dominan las lenguas ancestrales, quien domina el quichua, quien domina el shuar, o sea, cualquiera de esas lenguas de las comunidades, pues puede también tener ese derecho y presentarse y decir, pues mira, yo nací en una comunidad de esta naturaleza, domino esa lengua y es equivalente a cualquiera de las lenguas que son reconocidas por el reglamento de régimen académico como una segunda lengua. Hay una percepción, no sé si me equivoque, acá en nuestro país la educación inclusiva más bien se la ve como que una obligación y no por querer ayudar a esa persona con discapacidad, porque ya existen leyes y hay que ser claros y sencillos, porque si no existieran estas leyes, téngalo más que seguro que aquella persona con discapacidad no es recibida en la institución educativa.
hoy por hoy, porque hay leyes que favorecen a las personas con discapacidad, existe la educación inclusiva. ¿Y por qué no se quiere ayudar por amor propio o por querer ayudar a esa persona con discapacidad? Si no existieran leyes, no existiría la inclusión en las unidades educativas. Es así, pero... ¿Se ven obligados? Ahí hay un tema también que pasa en algunos casos también por el temor. Hay temor a equivocarse. Algunos docentes a veces dicen, bueno, tengo esta persona ciega, tengo esta persona sorda, ¿cómo le hago si yo no estoy preparado? Entonces no es que me oponga a prestarle una ayuda, sino es que a veces no sé, no conozco, ¿cómo lo hago? ¿Estará bien así? Le dejo que se comunique en su lengua de señas, le exijo que se comunique en lengua oral, ¿cómo va a aprender la escritura? A veces incluso en el tema mismo de las personas sordas, uno piensa que ellos lo que hacen es, vamos a decirlo como interpretar en su lengua el español, y no es exactamente así. La lengua de señas tiene su propia gramática, su propia estructura. No hay un error cuando ellos dicen una cosa de una manera. Es así su lengua. Es como si uno se pone a buscar otras lenguas en el mundo, dice, bueno, es que la lengua de señas, por ejemplo, no tiene artículos. Pero hay muchas lenguas que no lo tienen y son tan lenguas como el castellano, como el español. Entonces, el temor, la falta de apoyos, la falta de cierta cultura inclusiva en la sociedad, los rechazos que también existen, no se puede negar, y cierta también situación en cuanto al dominio de las técnicas y de las metodologías. Si no tienes esas herramientas, ¿cómo lo ayudo? O sea, lo tengo en el aula, por normativa me dicen que lo tengo que aceptar, pero no tengo los recursos, no tengo los apoyos, no tengo el maestro de apoyo, el profesional que me pueda ayudar para que me indique cómo implementar ese diseño universal del aprendizaje para que él avance. ¿Qué dicen las leyes de nuestro país? Que todas las instituciones, escuelas, colegios, universidades deben de impartir o deben de también acoger a personas con discapacidad. ¿En qué tanto por ciento? ¿Se ven obligados? Es el derecho que tiene la persona a la educación, o sea, está consagrado en la Constitución, en todos los códigos, en toda la normativa. Nosotros, por ejemplo, la experiencia del instituto en el que yo trabajo, es un trabajo complicado, más en la educación superior, porque de por sí la educación superior, digamos que dentro de toda la cadena educativa no se ha distinguido, por decirlo finamente, por la inclusión. La educación superior, incluso a las personas que no aparentamos tener ninguna discapacidad, nos cuesta acceder a la educación superior. Ahora imagínese usted una persona con discapacidad. Entonces, nosotros en la institución, el Instituto de Formación, tenemos una experiencia ya de algunos años trabajando con personas con discapacidad. En los últimos 6 años ya hemos graduado casi 50 chicos con distintos tipos de discapacidad, chicos del espectro autista, chicos sordos, chicos con discapacidad psicosocial, y se han graduado en nuestras carreras y bien graduados y están trabajando. Sí. Entonces quiere decir que sí lo podemos lograr. Ha costado, hay que preparar el personal, hay que contar con la disposición de las autoridades, y yo aprovecho también para agradecer mucho a los profesores, a las autoridades, porque han creído en la idea, en la aspiración y en el propósito de la inclusión. Pero es difícil, hemos graduado estos estudiantes y ahora mismo están estudiando con nosotros 49 chicos con discapacidad. Que también hay que hacer una distinción. A veces se piensa que la educación inclusiva es solo referida a las personas con discapacidad, pero en realidad la educación inclusiva es más amplia. La educación inclusiva abarca cualquier condición de diversidad humana, porque hay personas que tienen entornos socioeconómicos que no son muy favorecedores y les cuesta más trabajo a veces aprender, adquirir los códigos de la lectura, la escritura. Hay personas que tienen alguna condición incluso de nutrición que no rinden igual que el resto de los chicos, y hay una población con desnutrición importante en el país que está siendo atendida, pero se requiere redoblar los esfuerzos. Hay otras personas que a veces uno dice, bueno, pero ¿qué tiene? Porque hay discapacidades que son silenciosas. Usted ve a una persona con un bastón blanco en la calle, usted enseguida piensa, es una persona ciega. Y usted a lo mejor se dispone para ayudarla a cruzar la calle, a cruzar la vía, que no le pase nada. Sin embargo, hay una persona con una discapacidad intelectual que no tenga una expresión, digamos, como el síndrome de Down, y usted no se da cuenta, pero igual él tiene esa discapacidad. Y usted puede pasar y a lo mejor no se percata que él necesita algo no ha entendido. Entonces por eso se habla mucho hoy de la cultura inclusiva, de que todos nos sensibilicemos un poquito más, de que veamos que esa otra persona puede requerir de nuestra comprensión, de nuestra solidaridad, y sobre todo trabajar mucho. Yo digo que incluso el tema de la educación inclusiva, ojalá en algún momento se convierta en un eje transversal, o sea, está decretado, CNECI ha trabajado mucho, pero hay que lograr que realmente ese eje transversal sea abordado por todos los profesionales. Arquitectos, ingenieros, abogados, profesores, psicólogos, médicos, todos tenemos que tener esa formación que nos permita, cuando la persona llegue, cualquier persona de cualquier naturaleza, nosotros le podamos brindar la atención que merece. Es muy interesante el tema, pero muchas veces hay reticencia al mismo, porque nadie sabe por dónde empezar, por dónde comenzamos.
Entonces, aquí ahora el primer punto que estamos impulsando es trabajar mucho en la formación del talento humano, de los profesores, de las profesoras, trabajar mucho con la familia, porque a veces el primer ámbito de exclusión, podría parecer paradójico, pero a veces el primer ámbito de exclusión es la propia familia. No lo quiero llevar conmigo a caminar, no lo quiero llevar conmigo a correr, qué vergüenza, qué pena, van a estar mirando, mira, ese es el hijo, sí, no mira, no quiero llevar ni al cine, no quiero jugar con él. Entonces ese es el primer estereotipo que hay que romper. Es mi hijo, es mi hija, y yo lo acepto, lo respeto, lo quiero. Y al final el provecho de todo el tema de la educación inclusiva no es tanto para las personas con discapacidad o con algún tipo de diversidad funcional o de otra naturaleza, es también para nosotros, los seres humanos que aparentemente no tenemos esa discapacidad. Nosotros nos empezamos a enriquecer. Exacto. Nos empezamos a ver el mundo de otra manera, y uno dice, a sensibilizarnos, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo hizo esto? Y uno dice, ¿de qué manera lo hizo? O sea, yo aquí mismo tengo algunos amigos y por cuestiones normales, o sea, éticas generales, no voy a dar nombres ni mucho menos, pero yo tengo aquí algunos amigos de personas con discapacidad, y cuando voy a sus casas, algunos con síndrome de Down, quizás la familia me está escuchando y lo va a identificar, y yo llego y los saludo, y después el padre o la madre, cuando me encuentran en algún lugar, me dice, el hijo me manda un abrazo, porque no habla muy bien, se hace entender, pero no habla muy bien. Pero él ya se quedó con que cuando nos vimos, cuando yo lo saludé, cuando nos conocimos la primera vez, yo lo primero que hice fue darle un abrazo. Y dicho sea de paso, el papá me decía, qué raro que te haya abrazado, porque no es muy dado hacerlo. Y yo le digo, es que ellos sienten a veces algo que nosotros, los que aparentemente no tenemos esa discapacidad, no logramos experimentarlo. Dentro del instituto al que usted representa, ¿cuáles son esas carreras para la gente que de pronto quiera conocer? ¿Salen con títulos de...? Sale con título de tecnólogo superior, un título de tercer nivel. También tenemos tecnologías superiores universitarias, también un título de tercer nivel reconocido por CENESID. Y en estos momentos ya tenemos nuestras 2 primeras cohortes de maestría, en las cuales también ya se están incorporando estos chicos. La experiencia, ¿qué nos dice? Que no es tampoco, porque a veces se crean muchos mitos. Dice, pero tecnólogos ¿en qué? Tecnólogos, digamos, en diseño gráfico, no sé. Tecnólogos superiores en diseño gráfico, en administración, en contabilidad, en comercio exterior. Y puede ser mucho más. Y puede ser mucho más. Estamos también con carreras de energía alternativa, seguridad y prevención de riesgos laborales. Incluso tenemos una carrera que ellos han acogido muy bien. Hablo de los chicos con discapacidad y las chicas con discapacidad, que es la carrera de asistencia en educación inclusiva y desarrollo infantil integral. Ahí, por ejemplo, tenemos chicos en Machala que seguramente estarán también pendientes, porque ellos se enteran de todo también por las redes y por todos los lugares, y ellos tienen su propia fundación ya, y ellos mismos ayudan a otras personas con discapacidad, y ellos mismos están en las escuelas, ellos mismos dan cursos de lengua de señas para que muchas personas se puedan comunicar también con las personas sordas, enseñan el braille. O sea, hay cosas que podemos estar haciendo, y nosotros en el Instituto de Formación, ya desde 42 años que tenemos trabajando, en realidad hemos asumido este desafío de la inclusión. Al principio algunas personas decían, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y empezamos así, preparando a los profesores. Yo sí me acuerdo. ¿Te acuerdas que fuiste por allá? ¿Qué vamos a hacer? Dios mío, ¿qué pasará? Y mira ahora. Y aquella persona que de pronto no puede salir de casa, bueno, recibir el estudio online o no. También ahí nosotros tenemos todas las modalidades, presencial, semipresencial, híbrida y en línea, y se puede acceder. Incluso estamos trabajando mucho en el diseño del aprendizaje de manera más inclusiva. Una persona, por ejemplo, con discapacidad auditiva, él puede seguir el curso regular en línea. Tenemos algunas clases grabadas con interpretación de lengua de señas, en otras clases las tenemos subtituladas, la persona puede leer, lo puede ver sin ningún tipo de dificultad. Ellos, digamos que los chicos en la carrera de asistencia en educación inclusiva les va muy bien. Algunas personas sordas en la carrera de diseño gráfico les va excelente, son muy buenos. Los sordos por naturaleza son alertas visuales y les va muy bien. Otros chicos con algún tipo de discapacidad del espectro autista se desenvuelven muy bien. A veces te sorprenden, a veces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, nosotros tendríamos cómo hacerlo, qué hay que hacerlo, y si de momento el chico se descontrola, se desconcentra, ¿qué hacemos? Pero sí hay metodología, hay tecnología. Hoy hay mucha tecnología, incluso ahora mismo las personas a veces tenemos temor de interactuar con una persona con discapacidad por ciertos temas de estereotipos, prejuicios, pero ellos son personas que pueden enriquecernos, pueden darnos perspectivas diferentes de la vida, y enriquecen también la labor pedagógica y la labor de la academia. Yo me quiero acercar, sí, pero no quiero fallarles, por eso yo me cohibo en ese aspecto, pero yo estoy seguro que voy a vencer esa tara.
y voy a poder interrelacionar con una persona con discapacidad. Claro, claro, tú mismo eres un ejemplo de vida. Ay, Y como más bien nosotros, todos, las personas con discapacidad y los que aparentemente no tenemos esa condición, el intercambio contigo también nos enriquece y nos da ánimo y nos da aliento. Sigo mucho las noticias que da también tu compañero Paul en la televisión, en los medios, y los reportes que hace y cómo se conecta con la gente de a pie. Y yo celebro eso también, porque a veces uno dice, bueno, es que estos reporteros, ¿dónde están? Pues están en la calle con la gente. Esa es la palabra, conectarse. Por ejemplo, yo temo desconocer todo lo que tiene que ver con el espectro autista, pero es cuestión de empeñarme, aprender, comprender y seguir. Exactamente, y acercarnos a ellos sin pretender que respondan, digamos, como respondemos nosotros. Rafael, yo creo que ahí hay una falencia en nuestra sociedad. ¿Cómo aprender a comprender situaciones como el espectro autista? A mí sí me gusta. Mañana hay un curso. Yo me voy y me inscribo en ese curso para entender, porque sé que en algún momento en mi vida, en el trabajo, en mi ámbito de desenvolvimiento social, me voy a encontrar con alguien así y quiero tratarle bien, quiero comprenderle, quiero que la vida se desarrolle en torno a mí en ese aspecto con total normalidad. Pero ¿dónde aprender? Ya te mantendremos informado de los cursos. Damos Chéverísimo. cursos, damos capacitaciones, les vamos a hacer conocer, ojalá y nos puedan acompañar. Tenemos un trabajo, al principio yo recuerdo cuando iniciamos que las personas veían que venían los padres de familia a la oficina. Y me decían, ¿cómo? En la educación superior, ¿qué hacen aquí los padres? Sí, ya son adultos. Digo, pero ellos siguen siendo sus padres. Porque aunque sean adultos, estos chicos tienen, y todas las personas, nosotros, cada uno, los que todavía tienen la fortuna de tener a sus padres vivos, aunque sean adultos, siempre tienen la mente y el corazón dedicada también a sus padres. Y una palabra de un padre representa mucho, y una orientación y una guía. Entonces nosotros hacemos también ese tipo de orientación, de actividades de sensibilización. Para fin de año, siempre el 3 de diciembre, en ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hacemos talleres de sensibilización y capacitación. Igual les mantendremos informados para poder intercambiar y que ustedes puedan tener de primera mano ese acercamiento con la familia, con los chicos. Van a encontrar respuestas muy distintas, pero van a encontrar cosas interesantes y cosas enriquecedoras. ¿Cómo ubicarlos para aquellos que nos están escuchando? De pronto, si tienen algún hijo con discapacidad que quiera estudiar, ¿cómo se los ubica a ustedes? Ya, nosotros estamos en el centro, en la calle Tungurahua, entre Vélez y Luque, número 705, para una referencia, digamos que es diagonal al Consulado de España, que las personas lo ubican bastante bien. Y bueno, tenemos nuestras redes sociales, nuestros teléfonos disponibles para el equipo de admisiones, de marketing. Tenemos un ambicioso programa de becas. De hecho, nosotros, el instituto ha sido un instituto, digamos, muy reconocido en estos programas de becas que se han desarrollado a nivel nacional, y nosotros hemos dado una respuesta a las necesidades de miles de estudiantes, incluso en Santa Elena. Tenemos un campus en Santa Elena y ahí tenemos más de 2.000 estudiantes vinculados a nuestra institución. Y lo más importante, vencer los prejuicios. Hay que vencer. Nada de que, no, es que van a pensar que soy discapacitado, me van a peyorizar. No, señores, no. Acudir, preguntar y empoderarse. Exactamente. Y que todos creamos que la inclusión es una posibilidad, no, es una obligación, más que un derecho, es un deber de nosotros acompañar, aperturarnos, abrirnos, dar todas las posibilidades y hacer posible que las personas, independientemente de su condición, alcancen en la vida la mayor suma de felicidad posible. Así que es. se sientan felices y que nosotros contribuyamos a esa felicidad. Perfecto. Así ha sido, pues entonces, Rafael, gracias por haber estado aquí para seguir inspirando sobre este tema que nunca puede callar, que nunca puede acabarse. Siempre será vigente y aquí en este espacio informativo siempre va a tener su lugar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio a la academia y por su sensibilidad hacia estos temas. Muchas gracias. Es un gusto. Son 9 de la mañana con 28 minutos, 9 de la mañana con 28 minutos. Hay una noticia de última hora sobre una sobre una asambleísta de la Revolución Ciudadana que acabó de renunciar al Parlamento y de forma irrevocable. Ahí le pasé las fotos, señor productor. Vamos a poner las imágenes. Incluso ya hizo llegar la carta de renuncia. Estamos hablando de la ex